La tensión podía cortarse con un cuchillo desde el primer minuto, como si las llamas de los fogones no solo calentaran las sartenes sino también los egos, las miradas y las palabras que estaban a punto de estallar en el segundo programa de Top Chef, una entrega que prometía superarse en intensidad y que terminó dejando una estela de reproches, suspiros desesperados y una queja que resonó más allá de las cocinas, la de Belén Esteban, visiblemente molesta por las órdenes constantes de una compañera que asumió el mando sin pedir permiso y que convirtió el reto por equipos en un auténtico campo de batalla gastronómico. Desde que los concursantes cruzaron las puertas del plató, conscientes de que la primera expulsión ya había marcado el tono competitivo de la edición, se percibía un nerviosismo distinto, una mezcla de ilusión y miedo que se reflejaba en las manos inquietas y en las bromas forzadas que apenas lograban disimular la presión. El jurado, encabezado por el exigente paladar de Alberto Chicote, no tardó en recordarles que la cocina profesional no entiende de excusas ni de sentimentalismos, y que cada error se paga caro cuando se compite al más alto nivel. La prueba inicial, planteada como un desafío técnico que obligaba a reinterpretar un plato tradicional con un giro contemporáneo, ya dejó entrever las primeras fricciones, pero fue en el reto por equipos donde saltaron las chispas de verdad, cuando la organización decidió dividir a los aspirantes en dos grupos y asignarles la responsabilidad de sacar adelante un servicio completo para comensales reales que no iban a perdonar retrasos ni platos mal ejecutados. En el equipo azul, Belén comenzó mostrando una actitud colaborativa, intentando aportar ideas sin imponerlas, consciente de que su imagen pública siempre está bajo el escrutinio y de que cualquier gesto puede interpretarse como un arrebato de diva. Sin embargo, la dinámica cambió cuando una de sus compañeras, decidida a ejercer de jefa de cocina improvisada, empezó a repartir tareas con un tono autoritario que no tardó en generar incomodidad. «Tú pica esto, tú encárgate de las salsas, tú no toques nada hasta que yo lo diga», se escuchaba entre el ruido de las campanas extractoras, y aunque en cualquier brigada profesional las órdenes claras son necesarias, en este contexto de famosos compitiendo por demostrar su valía, la línea entre liderazgo e imposición es demasiado fina. Belén, que al principio optó por morderse la lengua, comenzó a mostrar en su rostro un gesto de incredulidad cada vez que la interrumpían o corregían sin dejarla terminar una frase, y las cámaras captaron sus suspiros, sus miradas al cielo y algún que otro comentario en voz baja que anticipaba la tormenta. Mientras tanto, en el equipo rojo la coordinación parecía fluir con mayor armonía, aunque no exenta de errores técnicos que obligaron al jurado a fruncir el ceño, pero fue el conflicto interno del equipo azul el que se convirtió en el verdadero foco narrativo de la noche, alimentando esa sensación de que la cocina, más que un espacio de creatividad, puede transformarse en un escenario de supervivencia emocional. Cuando llegó el momento de emplatar los primeros servicios, la tensión acumulada estalló en forma de reproche directo. Belén cuestionó en voz alta la decisión de cambiar la guarnición a última hora sin consultar al resto, argumentando que ese tipo de improvisaciones podían arruinar el equilibrio del plato y, sobre todo, el trabajo ya realizado. La respuesta fue tajante y fría, recordándole que alguien debía tomar decisiones rápidas y que no había tiempo para debates eternos, una frase que encendió definitivamente el ánimo de la colaboradora televisiva, quien no dudó en expresar ante las cámaras su malestar por sentirse desplazada y tratada como una simple ejecutora de órdenes. El público, acostumbrado a verla en otros contextos donde su carácter fuerte suele marcar la pauta, se encontró con una versión distinta, más vulnerable pero también más firme en la defensa de su espacio, y esa dualidad añadió capas de interés al desarrollo del programa. El jurado, ajeno en apariencia a las disputas internas mientras degustaba los platos, terminó señalando que la falta de cohesión se notaba en el resultado final, con elaboraciones correctas en sabor pero desordenadas en presentación y tiempos, algo que suele ser el síntoma inequívoco de una comunicación fallida en cocina. Tras el veredicto intermedio, las miradas cruzadas entre las integrantes del equipo azul decían más que cualquier declaración formal, y fue entonces cuando Belén, en una parte frente a cámara, verbalizó lo que muchos intuían, que no le molestaba trabajar bajo presión ni recibir indicaciones, sino el tono y la forma en que se le habían impuesto, como si su opinión careciera de valor. Esa reflexión conectó con una parte de la audiencia que ha experimentado dinámicas similares en entornos laborales, donde el liderazgo mal gestionado puede minar la moral colectiva y afectar al rendimiento.
El segundo tramo del programa no dio tregua, pues la prueba de eliminación obligó a los peores valorados a enfrentarse individualmente a un desafío de alta precisión técnica, y el ambiente seguía impregnado de la discusión previa, como un eco que resonaba en cada corte de cuchillo y en cada reducción de salsa. Belén, lejos de dejarse arrastrar por el conflicto, decidió concentrarse en su propuesta, quizá con la intención de demostrar que su valía no dependía de que alguien le dictara cada paso, y esa determinación se tradujo en una ejecución más segura y en una actitud menos reactiva. Sin embargo, el recuerdo de las órdenes recibidas seguía presente en las conversaciones posteriores, cuando los concursantes comentaban en la zona de descanso cómo se habían sentido durante el servicio, y algunos reconocían que la tensión interna había sido un lastre difícil de gestionar. La compañera señalada, por su parte, defendió su postura argumentando que en la cocina la jerarquía es fundamental y que alguien debe asumir la responsabilidad de coordinar, una explicación que, aunque lógica desde el punto de vista profesional, no terminó de convencer a quienes consideraban que el liderazgo también implica escuchar y consensuar. El montaje del programa jugó con esas declaraciones cruzadas, alternando planos de fogones encendidos con primeros planos de rostros cansados, subrayando que la gastronomía televisada no es solo cuestión de recetas sino de emociones expuestas. A medida que avanzaba la noche, las redes sociales comenzaron a hervir con comentarios que tomaban partido, algunos apoyando la firmeza de quien asumió el mando y otros empatizando con la queja de Belén, alimentando así la conversación más allá de la pantalla y consolidando el impacto del episodio. Cuando finalmente se anunció el nombre del concursante expulsado, la tensión acumulada dio paso a un breve instante de alivio colectivo, pero el conflicto latente no se resolvió del todo, quedando como una sombra que probablemente influirá en las dinámicas futuras del concurso. El segundo programa, lejos de limitarse a mostrar platos y valoraciones técnicas, se convirtió en un estudio sobre cómo las personalidades chocan bajo presión y cómo la percepción del respeto puede ser tan determinante como la calidad de una salsa. Belén, al despedirse de la jornada, dejó claro que no piensa renunciar a su carácter ni permitir que la arrinconen, pero también reconoció que quizá deba adaptarse a la disciplina que exige una cocina profesional, una autocrítica que añade complejidad a su relato dentro del formato. La audiencia, testigo privilegiada de cada gesto y cada palabra, quedó con la sensación de haber presenciado algo más que una simple competición culinaria. Un retrato de convivencia forzada donde el talento debe encontrar su lugar entre egos, inseguridades y estrategias. Así, el segundo programa no solo elevó la exigencia gastronómica, sino que también destapó las costuras emocionales de sus protagonistas, demostrando que en este tipo de formatos el verdadero ingrediente secreto es la capacidad de gestionar conflictos sin que el plato final se resienta. Y mientras las luces del plató se apagaban y los concursantes abandonaban la cocina con paso cansado, quedaba flotando en el aire la pregunta de si las diferencias vividas servirán para fortalecer al grupo o si, por el contrario, serán la chispa que encienda nuevas disputas en próximas entregas, porque si algo ha quedado claro es que en esta edición cada orden, cada gesto y cada palabra cuentan tanto como la mejor de las recetas. Pero lo que nadie imaginaba es que la resaca emocional de aquel servicio no se disiparía con el apagado de los fogones, sino que seguiría latiendo con fuerza la mente de los concursantes, especialmente la de Belén Esteban, que pasó de la incredulidad inicial a una reflexión más profunda sobre su papel dentro de Top Chef y sobre el tipo de liderazgo que está dispuesta a aceptar en una competición que no deja margen para la tibieza. En la zona común, todavía con el delantal puesto y el maquillaje ligeramente corrido por el calor y la tensión, confesó ante las cámaras que no le dolían las órdenes en sí, sino la sensación de que se había dado por hecho que ella no podía aportar nada relevante, como si su experiencia vital y su capacidad de aprendizaje quedaran anuladas por un prejuicio previo. Esa idea, pronunciada con voz entrecortada pero firme, marcó un punto de inflexión en la narrativa del episodio, porque dejó de ser simplemente un choque de caracteres para convertirse en un debate más amplio sobre el respeto, la escucha y el valor de cada integrante en un equipo. Mientras tanto, la compañera señalada como la jefa improvisada defendía su postura ante otros concursantes, argumentando que el tiempo era oro y que alguien tenía que tomar decisiones rápidas para evitar el caos. Aseguraba que no había nada personal en su tono ni en sus indicaciones,
que simplemente estaba replicando el esquema de una cocina profesional donde las jerarquías son claras y las órdenes se ejecutan sin cuestionamiento. Algunos asentían, reconociendo que la disciplina es clave en un servicio real, pero otros matizaban que la diferencia entre una cocina profesional y un concurso de celebridades radica precisamente en que aquí todos están aprendiendo y que la pedagogía importa tanto como el resultado. Esa conversación, captada en planos breves y silencios elocuentes, dejó claro que el conflicto no era blanco o negro, sino un entramado de matices donde cada cual proyectaba su propia experiencia. La prueba de eliminación, que obligó a varios aspirantes a cocinar en solitario un plato técnicamente complejo, sirvió como válvula de escape para parte de la tensión acumulada. Belén decidió arriesgar con una elaboración que combinaba tradición y un toque personal, quizá como forma de reivindicar que no necesita que nadie le dicte cada paso para defenderse ante el jurado. Sus movimientos eran más pausados que en el servicio por equipos, pero también más seguros. Se notaba que quería demostrar algo, no solo a los jueces sino a sí misma. En más de una ocasión cerró los ojos unos segundos antes de emplatar, respirando hondo como quien intenta ordenar no solo los ingredientes sino también las emociones. El jurado, implacable pero atento, degustó cada propuesta con el rigor habitual. Cuando llegó el turno de valorar el plato de Belén, señalaron algunos fallos técnicos menores, pero también destacaron la coherencia del conjunto y el equilibrio de sabores. No fue la mejor de la noche, pero tampoco la peor, y esa posición intermedia pareció aliviarla. Sin embargo, lo más significativo ocurrió después, cuando uno de los jueces apuntó que, en un equipo, tan importante como liderar es saber escuchar y generar confianza, una frase que muchos interpretaron como una alusión velada al conflicto vivido horas antes. La expulsión, siempre dolorosa, cerró la parte competitiva del programa, pero no apagó el eco de lo sucedido. En la despedida del compañero eliminado hubo abrazos sinceros, lágrimas y promesas de seguir en contacto, un recordatorio de que, pese a las tensiones, la convivencia también genera lazos inesperados. Belén abrazó con especial intensidad al expulsado, quizá consciente de que en cualquier momento puede ser ella quien ocupe ese lugar, y esa fragilidad compartida pareció suavizar momentáneamente las asperezas. Sin embargo, el verdadero desenlace emocional llegó en la última conversación grupal antes de abandonar el plató. La compañera que había asumido el mando decidió dirigirse directamente a Belén para aclarar lo ocurrido. Reconoció que quizá su tono había sido más duro de lo necesario y que la presión la había llevado a adoptar una postura demasiado rígida. No fue una disculpa explícita, pero sí un gesto de apertura que sorprendió a algunos. Belén, por su parte, agradeció el gesto y explicó que su reacción no tenía que ver con el orgullo, sino con la necesidad de sentirse parte activa del equipo. Ese intercambio, breve pero cargado de significado, mostró una madurez que contradecía la imagen simplificada de rivalidad que a veces se construye en este tipo de formatos. Las redes sociales, que durante la emisión se habían llenado de comentarios incendiarios, comenzaron a matizar sus posturas tras ver ese momento de acercamiento. Algunos destacaban la valentía de Belén al expresar su malestar sin caer en el victimismo. Otros subrayaban la importancia de que la compañera reconociera su exceso de autoridad. El debate se desplazó entonces hacia una reflexión más amplia sobre cómo se gestionan los equipos bajo presión y sobre la delgada línea entre liderazgo y autoritarismo. El segundo programa dejó, además, una sensación de evolución respecto al primero. Los concursantes parecían más conscientes de que cada gesto puede tener consecuencias no solo culinarias sino también emocionales. La experiencia de cocinar para comensales reales, de escuchar críticas directas y de enfrentar la posibilidad de la expulsión, había acelerado un proceso de aprendizaje que en la vida cotidiana suele tomar meses. En apenas unas horas, pasaron de la ilusión inicial a la confrontación abierta y de ahí a un intento de reconciliación que, aunque frágil, abría la puerta a una convivencia más equilibrada. Belén, ya en el coche camino a casa, reflexionaba en voz alta sobre lo vivido.
Decía que no se arrepentía de haber hablado, que callarse habría sido más fácil pero también más injusto consigo misma. Reconocía que debe adaptarse a la disciplina de la cocina profesional, aprender a aceptar órdenes cuando sea necesario, pero insistía en que el respeto es innegociable. Esa combinación de autocrítica y firmeza la posiciona como una de las protagonistas indiscutibles de la edición, no solo por su popularidad previa sino por la honestidad con la que expone sus emociones. El episodio, en definitiva, trascendió la mera competición gastronómica para convertirse en un espejo de dinámicas laborales y personales que muchos espectadores reconocen en su propia experiencia. Mostró cómo el talento puede verse empañado por la falta de comunicación, cómo la presión saca a la luz rasgos de carácter que en situaciones normales permanecen ocultos y cómo, pese a todo, siempre existe la posibilidad de reconducir el conflicto si hay voluntad de escucha. Y así, mientras la música de cierre acompañaba las últimas imágenes de fogones apagándose y delantales colgados, quedaba claro que lo ocurrido en este segundo programa no será un simple episodio aislado, sino el inicio de una trama emocional que seguirá marcando el pulso de la competición en las próximas entregas, donde cada orden, cada gesto y cada palabra volverán a ser examinados con lupa, tanto por el jurado como por una audiencia que ya ha elegido a sus favoritos y que espera, con expectación creciente, el siguiente asalto en esta intensa batalla culinaria. Y sin embargo, cuando parecía que todo había quedado más o menos encauzado con ese intercambio final de palabras, la verdadera dimensión del conflicto empezó a revelarse en los días posteriores, cuando los concursantes regresaron al plató para afrontar una nueva grabación y las miradas ya no eran las mismas, porque algo se había roto, o al menos agrietado, en la confianza del equipo azul. El ambiente previo al inicio de la jornada estaba cargado de una cortesía tensa, de esas sonrisas que duran apenas un segundo más de lo natural y que buscan evitar el recuerdo incómodo de lo ocurrido. Belén Esteban entró en cocina con una actitud aparentemente renovada, más callada que de costumbre, observando antes de hablar, como si hubiera decidido que esta vez no daría pie a interpretaciones precipitadas. Pero el silencio, en un espacio donde todo sucede a gran velocidad, puede ser tan elocuente como una queja explícita. La dirección del programa, consciente del potencial narrativo de lo sucedido en el segundo programa de Top Chef, no tardó en diseñar una prueba que, de forma casi irónica, volvía a poner a prueba la capacidad de trabajo en equipo. Esta vez no habría un único líder designado. El grupo tendría que consensuar cada decisión importante antes de ejecutarla, bajo la atenta mirada del jurado. La intención era clara: obligarlos a comunicarse, a escucharse y a gestionar las diferencias de manera constructiva. Lo que sobre el papel parecía una oportunidad para redimirse, en la práctica se convirtió en un ejercicio de contención emocional. Desde el primer minuto surgieron dudas sobre el concepto del menú, sobre la distribución de tareas y sobre la presentación final. La compañera que en el programa anterior había asumido el mando intentó mostrarse más flexible, preguntando antes de ordenar, pero el recuerdo de su tono anterior hacía que cada sugerencia se analizara con lupa. Belén, por su parte, participaba con aportaciones concretas y medibles, evitando juicios personales y centrándose en la técnica. Esa contención generó una dinámica curiosa, donde antes había órdenes tajantes y respuestas airadas, ahora había pausas largas y frases cuidadosamente medidas. El jurado, liderado por Alberto Chicote, percibió de inmediato ese cambio de energía. En una de sus intervenciones, señaló que la cocina no puede convertirse en un campo de minas donde cada palabra se pisa con miedo, porque eso ralentiza el servicio y afecta a la creatividad. Fue una advertencia elegante pero firme. La armonía no consiste en callar, sino en debatir con respeto y rapidez. Esa observación obligó al equipo a replantearse su estrategia sobre la marcha. En medio del caos controlado, hubo un instante revelador. Mientras se discutía la textura de una salsa que no terminaba de ligar, Belén propuso una solución técnica concreta. La compañera que antes había impuesto su criterio dudó un segundo, miró al resto y decidió probar la idea. Funcionó. No fue un gesto grandilocuente, ni vino acompañado de aplausos, pero en esa pequeña aceptación se concentró el aprendizaje de lo vivido, reconocer que el talento no entiende de jerarquías preconcebidas.
Belén no celebró el acierto con euforia, se limitó a seguir trabajando, pero en su expresión se adivinaba una satisfacción silenciosa, la de quien siente que, por fin, su voz ha sido escuchada. El servicio no estuvo exento de errores. Hubo retrasos, un plato que salió con la guarnición equivocada y un postre que casi se queda sin terminar por un fallo de cálculo en los tiempos. Pero, a diferencia del programa anterior, los fallos no derivaron en reproches personales, sino en correcciones rápidas. El equipo aprendió que la presión no desaparece, pero sí puede canalizarse de forma más eficaz. Cuando el jurado degustó las elaboraciones, destacó precisamente esa mejora en la cohesión, señalando que, aunque técnicamente aún había margen de crecimiento, la sensación en sala era más fluida. Tras la valoración, los concursantes regresaron a la zona común con una mezcla de alivio y cansancio. Allí, lejos del ruido de los fogones, se produjo una conversación más profunda entre Belén y su compañera. Hablaron sin cámaras demasiado invasivas, en un tono más humano que televisivo. La compañera reconoció que su forma de liderar había sido defensiva, fruto del miedo a que el equipo fracasara y ella cargara con la culpa. Belén admitió que su reacción también estaba marcada por experiencias previas donde se había sentido subestimada. Ese intercambio, aunque no resolvió todas las diferencias, permitió comprender que el conflicto no había nacido de la maldad, sino del temor y la inseguridad. El programa siguió avanzando con nuevas pruebas individuales que volvieron a centrar la atención en la técnica pura, cortes milimétricos, puntos de cocción exactos, emplatados que rozaban la obsesión estética. Pero el eco del segundo programa seguía presente como una lección aprendida. Cada vez que alguien levantaba la voz, miraba de reojo, como recordando que la línea entre firmeza y exceso es frágil. Y cada vez que alguien dudaba, buscaba apoyo en el grupo antes de decidir. La audiencia, que había vivido el enfrentamiento inicial con intensidad casi novelesca, comenzó a percibir una evolución en los personajes. Belén dejó de ser solo la figura mediática con carácter fuerte para convertirse en un perfil más complejo, alguien que puede alzar la voz cuando se siente desplazada, pero también rectificar y adaptarse. La compañera que había dado órdenes pasó de ser vista como antagonista a mostrarse como una competidora exigente que está aprendiendo a modular su liderazgo. Esa transformación enriqueció la narrativa del concurso y añadió profundidad a lo que podría haber sido un simple rifirrafe pasajero. Con el paso de las semanas, el segundo programa quedó como un punto de inflexión en la edición. Se recordaban comentarios internos, en bromas que aludían a no volver a imponer la guarnición sin consenso o a preguntar antes de mandar. Se convirtió en una referencia compartida, en una especie de mito interno que marcó la cultura del grupo. Y aunque la competición siguió su curso con nuevas expulsiones, desafíos más complejos y momentos de euforia y frustración, la enseñanza de aquel día permaneció intacta. En una cocina, como en cualquier espacio de convivencia intensa, el respeto es un ingrediente tan imprescindible como la sal. Así, el segundo programa no solo fue el escenario de las quejas de Belén por las órdenes de una compañera, sino el catalizador de una transformación colectiva. Mostró que los conflictos, cuando se enfrentan con honestidad, pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Y dejó claro que, más allá de las recetas y los veredictos, lo que realmente engancha al espectador es la humanidad de quienes se enfrentan a sus propias limitaciones bajo el foco implacable de las cámaras, intentando no solo cocinar mejor, sino también convivir mejor en el proceso.